Shalom, paz, bienvenido a esta porción del estudio de la semana, Erev Shabbat. Estamos recibiendo Shabbat juntos con todo el equipo de Yeshivat Shuvu, Ahavat Ami, por todas diferentes partes del mundo. Y estamos recién cumpliendo la semana de Pesach y ahora en los días de contando el Omer, Sefirat HaOmer, y muchas cosas están sucediendo alrededor del mundo, pero tenemos que enfocar en la temporada del Eterno, de los Moadim, en que estamos concentrando en estos días, saliendo de Pesach y regresando a la porción de la semana. Esta semana es Ahareimot, que se encuentra en Levíticos 16. Y empezamos con la brajá, la bendición para el Eterno, por poder estudiar su palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de tu instrucción, tu Torah. Y empieza la parashá, Levíticos 16, versículo 1. Y quiero repasar que seguramente todo el equipo van a tocar diferentes puntos de esto en diferentes aspectos. Pero estamos ahora estudiando las reglas de Yom Kippur, que es el día de expiación que viene en el séptimo mes. Y en el séptimo mes es otro tipo de redención. Pero estamos hablando de esto en la temporada del primer mes. Es decir, en la temporada cerca a Pesach. ¿Y por qué es que hablamos de la historia de los dos hijos de Aarón, el sumo sacerdote, que murieron en santificación al nombre en la época de Pesach para dirigirnos en las instrucciones de Yom Kippur? Muy interesante porque siempre hay conexión. Y veamos muchas pistas en el pacto renovado, pero solamente vamos a empezar con el primer versículo y después seguimos con el drash. Vayedaber Adonai el Moshe acharei mot shnei banei Aharon bekarvatam lifnei Adonai vayamutu. Habló Hashem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aharón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. Ahora recuerda que todos los sacrificios eventualmente van a ser cumplidos ¿a dónde? En Har Moriah. Y en ese monte que en el futuro, ahorita están recibiendo instrucciones, están en el desierto, en el proceso de regreso, como muchos de nosotros, proceso de regreso, preparando para cuando están en la tierra, ¿qué van a hacer? Y cuando están en la tierra, todos los sacrificios van a ser cumplidos en el monte que primeramente tenía que ser santificado por dos personas, Abraham Avinu y Yitzhak, el hijo único de Abraham, es decir, el hijo que tenía la promesa, que es Yitzhak. Y ahí en Bereshit, en Génesis 22, veamos que no solamente Abraham tiene que estar disponible a sacrificar a su hijo, sino que Isaac, como un hombre, podía decir que no, pero sometió a la voluntad de su padre. Su padre echa árboles encima de su espalda, etzim, la madera, la misma historia de el Mesías, porque antes que se pueda recibir cualquier sacrificio en ese monte, primero tenía que ser santificado por Abraham y Isaac, porque estaban disponibles ser la voluntad de Hashem. Y el punto de esta historia es que creían tanto en las promesas de Hashem
que sabían sin duda que el Eterno tiene poder de resurrección. Y es por eso que eso es la base, parte más importante de la fe en el Dios de Israel, que Él es creador y puede resucitar toda la vida. Y habla de esto mucho en Hebreos capítulo 11. Y esto abre las puertas para los futuros sacrificios. Entonces, ese monte fue santificado por la emuná, la fe o la fidelidad de Abraham y Isaac, que estaban disponibles a dar la vida de Isaac, del hijo, que en ese mismo capítulo es comparado a un C, y después en Éxodo, esa palabra C, cordero, se puede referirse a un cordero o también a una cabra, conectando Pesach y Yom Kippur. Y aquí otra vez tenemos dos hermanos y ellos van a santificar el tabernáculo del Eterno. Ahora, no es decir que nuestros antepasados no tienen errores. La Torá siempre tiene mencionado los errores de nuestros antepasados, no para menospreciar, sino para aprender. Y cometieron errores, entraron en un tiempo que no fue el tiempo escogido y no hicieron la preparación de el incienso como se debería hacer, todavía no fue explicado. Entonces vamos a aprender algo de eso, pero todavía fueron recibidos a través del Eterno. Y se dice aquí mismo en este texto. Y dice lo siguiente, en el versículo 1, lo que acabamos de leer, Bekarvatam lifnei Hashem, cuando se acercaron adelante de Hashem. Ahora, en explicación de este versículo, Shnei Luchot Haberit hace una conexión con lo que acabamos de leer en capítulo 10 de Levíticos, y dice lo siguiente, que es bien importante este concepto, que este concepto es la base de donde entendemos lo que Yeshua hizo por nosotros, que también cuando Yeshua fue entregado a los romanos por los saduceos, no por los fariseos, también fue otro Yeshua, como si eran dos cabras o dos hermanos, Yeshua HaMashiach y Yeshua Baraba. Piensa en la conexión de Pesach con Yom Kippur. Ahora, pensando en lo que hizo Yeshua, vea lo que dice Shnei Luchot Haberit. Es significativo que la Torá habla de su acercamiento a Dios, no de su acercamiento de un sacrificio de algo más. Es decir, no de otro tipo de sacrificio, sino la vida de estos dos sacerdotes. Y dice en hebreo, Bekarvatam lo behikribam. Esto significa que su misma muerte fue su acercamiento a Dios. Se habían acercado tanto que santificaron a Dios con su misma muerte, porque habían alcanzado un nivel espiritual excepcionalmente alto. Moshe le explicó esto a su hermano Aarón en Levíticos capítulo 10, versículo 3, donde se dice, Bekrovai ekadesh, por medio de los que están cerca de mí, mostraré santo y alcanzaré gloria delante de todo el pueblo. Dios mismo dio testimonio de la estatura de estos dos hijos de Aarón y del hecho de que él se sintió honrado por su intento de acercarse a él. Mira lo que dice aquí. Estos dos hijos de Aarón rectificaron
a su antepasado Adán. Tikkun Adam, la rectificación del error de Adán. Y anda y sigue explicando que los familiares que quitaron lo que se quedó de los dos hermanos fue cada uno de su ketonet. Esa palabra ketonet viene del manto de un sacerdote y también habla del piel de Adán, del primer hombre que fuimos vestido en un ketonet. Es la misma palabra que se encuentra en Génesis capítulo 37, versículo 31. Y pon atención, esta palabra ketonet habla del cuerpo de Adán, la vestidura de este cuerpo que tenemos. También de la vestidura de los sacerdotes, que es lo que tenía puesto los dos hijos de Aarón. Y también se conecta con otro gran tzadik, un justo, que es Yosef, que sabemos que es una imagen del Mesías en su primer venida. Y dice en 37-31, en la historia de Yosef: entonces tomaron ellos la túnica ketonet de Yosef, y dice, y degollaron un cabrito de las cabras. Piensa en Yom Kippur y la conexión con Pesach, el día de expiación, Yeshua Baraba, Yeshua HaMashiach. Y tiñeron la túnica con la sangre. ¿Pero qué significa esto beivrit? Dice, Vayitbelu et haketonet, bautizaron túnica, ketonet, en la sangre. Está escrito aquí en la Torá, específicamente la palabra Vayitbelu et haketonet badam, una inmersión de este tabernáculo, de este túnica, de nuestro cuerpo que recibió Adán después del primer pecado. Tenía que ser bautizado en la sangre, una inmersión por la sangre de Yosef, el que fue vendido por sus hermanos. Todos estos conceptos vienen directamente de la Torá y fueron preservados en el judaísmo, aunque solamente se quedó dentro de los Mekubalim, los que dicen que saben los secretos de la Torá. Y es sobre esta base que aprendemos todos estos conceptos en el pacto renovado. Y da otra óptica de lo que dice Rav Shaul, por ejemplo, en el libro de Romanos, de los versículos que conocemos muy bien, en Romanos capítulo 12, a veces tomamos las palabras de los emisarios de una forma de parábolas, y a veces son literalmente explicados. ¿Qué es lo que dice en capítulo 12, en los primeros versículos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sin transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto solamente viene a través de Yeshua Tzidkenu, como Rav Shaul mismo explica en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 14, que es a través de ese Kiddush Hashem, de ese sacrificio, que recuerda que en hebreo sacrificio significa acercamiento. Korban es sacrificio. Lehit Karev, acercarse al Eterno. Es un juego de palabras. No es decir que Yeshua es literalmente un animal, sino es la forma como nosotros podemos acercarnos al Eterno, como siempre ha sido desde el principio con Abraham, Isaac, con Yosef y con los hijos de Aarón, y sobre todo con el justo de todos justos, y su nombre es Yeshua. Pero hay que aprender algo.
aunque estos dos justos fueron recibidos como un tikkun, una rectificación temporal o en parte, caminando en el proceso de redención, también cometieron un error. Y veamos esto en el pacto renovado, que deberíamos aprender, porque esto es, aún los justos cometen errores. Solamente Mashiach Tzidkenu, el Mesías, nuestra justificación, fue perfecto. Todos los otros justos cometieron errores. Pero como dicen los proverbios, el justo se levanta 7 veces porque hay 7 días de la semana. Los justos son los que siguen la justicia del Eterno. Y cuando cometemos un error, seamos como David Amelech, como el rey David que arrepintió y busca perdón y busca corrección del Eterno. Y vea lo que dice a los emisarios de Yeshua, algo bien importante, y está conectado con lo que sucedió acá con los 2 hijos de Aarón. 2 hermanos que son celosos para cumplir voluntad del Eterno, pero a veces hay errores en nuestros celos. A veces queremos hacer las cosas por nuestra fuerza y cometemos errores. Y esto es algo que tenemos que aprender a tener mucho cuidado. Y dice aquí, en Marcos capítulo 10, versículo 35 hasta 40, dice: entonces Jacobo y Johanán, hijos de Zebedeo, se le acercaron, pon atención a las palabras, diciendo: maestro, Marán, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua les dijo: ¿no sabes lo que pides? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser inmersados o bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Recuerda de la inmersión del ketonet o túnica de Yosef en la sangre. Ellos dijeron: podemos. Yeshua les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. El Padre Eterno va a decidir estas cosas, pero tenemos que tener cuidado con nuestros celos. ¿Qué estamos pidiendo? Nadab y Abihu, igual como Jacobo y Johanán el anciano, tenían celos para el Eterno. Pero a veces ese celos tiene consecuencias bien fuertes. Y no sabemos que tal vez significa un sacrificio muy grande. Que el Eterno tiene misericordia y que nos guíe a hacer su voluntad y no salir de su voluntad. Que todo sea en su tiempo, de su manera. Y seamos agradecidos para todo lo que ha hecho los justos de Israel. Y sobre todos, agradecidos por lo que hizo el más justo de todo Israel. Y su nombre es Yeshua. Shabbat Shalom y Shavua Tov.